Que el Señor les continúe bendiciendo. Reciban un saludo muy especial de mi parte, Sorana Rodríguez. Me congrego en el Centro Evangelístico Pentecostés, que pertenece al Movimiento Misionero Mundial y que está ubicado en el sector Santa Bárbara, en Gurabo. Un saludo muy afectuoso a mis pastores, el reverendo Juan Casiano y la hermana Dexy Ángela Bravo Zambrano. Nos ocupa el día de hoy el compartir la palabra del Señor, lo que siempre es un privilegio y un honor. Y vamos a pasar rápidamente a la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, el versículo 1 y luego el versículo 9 hasta el 11. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El versículo 9 dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Oramos, amados. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor, con las vidas. Te pedimos, Señor, que todo aquel que tenga acceso a estos medios, Señor, pueda ser bendecido por tu palabra y que ella haga el efecto, Señor, para el cual tú la envías. Gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amados, esta porción bíblica puede que se dé en el contexto de cómo finalizó el capítulo anterior, donde Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento, el cual fue expulsado de la sinagoga, no solo porque había sido sanado en día de reposo, sino porque glorificó a Jesús como su sanador y lo defendió ante lo que estaban diciendo los líderes religiosos de la época. El Señor habla a este pueblo con algo que ellos podían entender. Esto se conoce como una alegoría. Una alegoría es transmitir una verdad fundamental utilizando un medio común o algo que la gente puede entender. En este caso, era un pueblo que conocía de pastores, de ovejas, de ganado, así que la alegoría se supone que estuviera bien conocida por todos ellos. Él establece que el lugar en donde se guardan las ovejas, o sea, el redil, es importante, pero lo más importante del redil era la puerta. ¿Por qué? Una puerta es aquello que permite acceso a un lugar o que permite que podamos salir del lugar. En este caso, el Señor establece que las personas que no vienen con buenas intenciones no entran por la puerta. Y es lógico, una persona que viene a asaltar su hogar nunca o prácticamente nunca se mete por la puerta, a menos que violente la puerta. Se mete casi siempre por una ventana o por algún otro lugar por donde pueda lograr acceso a la propiedad sin ser visto, con el propósito de hurtar. Él establece que estas personas que no suben por la puerta, sino que vienen y entran por otra parte, los cataloga como ladrones y salteadores. Ladrones es obviamente aquel que viene a robar, pero también está la categoría de salteador o asaltante, que es aquel que utiliza la violencia para despojar a otro de un bien. Es aquel que, aunque no robe, destruye por maldad y hace daño. Y estas dos categorías de personas siempre las encontraremos tratando de meterse al redil. Y si no entran por la puerta, quiere decir que no tienen derecho legal para estar en el redil. El Señor establece entonces en el versículo 9: Yo soy la puerta. Y esto en el sentido bíblico es bien importante,
porque el Señor establece que es a través de Él, que el único que tiene el derecho legal de permitir el acceso a ese redil del rebaño del Señor es Jesucristo. El Señor dice en otro pasaje bíblico que es solamente a través de Él, que nadie puede entrar al Padre. En el capítulo 14 del Evangelio también de Juan establece que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, este asunto de la puerta es bien importante. Pero veamos en redil, porque hay dos grupos que están en el redil. ¿Qué dos grupos son aquellos que deben estar en el redil? El primero, obviamente, las ovejas. El segundo, los que tienen acceso para atender las ovejas, que son los líderes o los pastores, o todo aquel que da un beneficio, un servicio dentro del redil. Y el Señor establece que es a través de él, primero y generalmente, que van a ser salvos. O sea que para entrar al redil tienes que pasar por la puerta, y la puerta ya establecida es Jesucristo. El Señor estableció desde el principio del tiempo que sería a través del Hijo de Dios que podríamos entrar en el cielo, que podíamos entrar y tener de nuevo esa comunión. Esa puerta es la que nos permite tener comunión y acceso de nuevo al Padre. Así que Jesucristo da un ejemplo verdaderamente excepcional de lo que es la verdadera puerta. Antes que Jesús, habían personas que estaban pastoreando el redil o el rebaño del Señor. El Señor vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas perdidas eran catalogadas, obviamente como ovejas, y aquellos que administraban la ley y los profetas y las personas que se encargaban del servicio en el templo eran catalogados como los guardadores de las ovejas o los pastores de las ovejas. Pero en un momento dado todo esto se tergiversó, y de ser pastores se volvieron ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque robaban a las ovejas, porque las maltrataban, porque las destruían, porque no hacían nada por ellas, no obraban con misericordia y con amor. Expulsaron a este hombre porque había sido sanado. Para ellos no fue importante que hubiera sido sanado, e inclusive un milagro tan importante como recibir la vista a una persona que nunca antes había visto. Para ellos lo más importante era sus regulaciones y que Jesucristo no fuera verdaderamente el Mesías y el que estuviera en lugar de ser glorificado como Dios. Entonces, el Señor establece que el ladrón, y habla en singular, refiriéndose al diablo, al enemigo, no viene para hacernos bien. El ladrón lo que viene es para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor hace otro contraste. Primero hizo un contraste entre los que entraban por el lugar legal, por el lugar donde tenía el derecho de entrar, que era por la puerta. Y ahora hace un contraste entre lo que Él viene a hacer y lo que viene a hacer el enemigo. Lo que el Señor viene a hacer en la vida es a darnos vida, vida en abundancia, vida eterna como la que el Señor tiene desde antes en la eternidad pasada y seguirá hasta la eternidad futura. Y el Señor vino a que vivamos nuestra vida en plena abundancia, una vida llena de regocijo, una vida que aunque estemos en problemas y en dificultades, no tenemos dolor, no tenemos preocupación, no tenemos depresión. Y si vienen problemas y dificultades a nuestra vida, que todos los pasamos, vamos a pasar por ellos con la ayuda de nuestro Señor, y vamos a poder salir al otro lado efectivamente. El Señor también nos dice aquí que Él es el buen pastor. En esto de las ovejas, que hay dos grupos, está el rebaño de ovejas y está el grupo de líderes y pastores. El Señor hace llamados profundos, pero ambos grupos
son para servir al Señor. Entramos por esa puerta que es la puerta de la vida del Señor, pero esa puerta también es la puerta del servicio, pero no es un servicio como lo da cualquiera, es un servicio conforme al Señor lo estableció, es un servicio lleno de misericordia, de amor, de bondad, de ayuda al caído, de levantar a aquel que está necesitado. Es difícil ayudar. Ayudar significa que vamos a ser despojados de muchas cosas. Los líderes como pastores y otros líderes tienen que pasar dificultades para poder llevar el alimento y suplir todas las necesidades del pueblo de Dios. Pero las ovejas tampoco están allí solamente para ser alimentadas. Las ovejas también tenemos una función que realizar. Las ovejas producen lana y con esa lana nosotros tenemos que cubrir al necesitado, producir para dar abrigo a aquel que lo necesita. La oveja produce leche y alimenta a aquel que necesita. De la leche también se hace queso, que también es para alimentación. También las ovejas producen otras ovejas, paren, o sea que las ovejas estamos llamadas a traer más ovejas y aumentar el rebaño del Señor. También las ovejas sirven para alimentar y las ovejas producen para su Señor, pero las ovejas no están siendo abusadas porque el buen pastor las cuida. Nosotros como ovejas no tenemos por qué preocuparnos. Nuestra preocupación debe estar depositada en ese buen pastor. Él dice que Él es el buen pastor. El buen pastor ama a las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor evita que los ladrones entren a matar y a destruir. El buen pastor, a pesar de que ayuda a las ovejas a producir y a fructificar y que ese alimento y todo eso que la oveja produce sea utilizado rectamente, no por la oveja, sino por aquellos que lo necesitan. Pero el buen pastor nos da para que nosotras podamos seguir produciendo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, el Señor establece que Él nos escogió para ponernos, para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Nosotras estamos puestos para dar fruto para el Señor, para traer otras ovejas y para que el Señor se glorifique a través de nosotros y para que ese fruto permanezca. Pero también el Señor es el buen pastor y quiere ser el buen pastor y quiere ser la puerta de aquellos que todavía no le conocen. Así que te digo, querido amigo y hermano, que puedes estar al alcance de esta pequeña cápsula. Si aún no conoces al Señor Jesús, la puerta está abierta. Él es el buen pastor. Él está esperando por ti con los brazos abiertos. Quizás has estado bajo el maltrato de ladrones y salteadores, pero ellos no son verdaderos. El verdadero pastor, la verdadera puerta te espera para que en Él te lleve a pastos buenos, a aguas de reposo como establece el Salmo 23. Allí vas a encontrar paz y seguridad. Y a ti, amado amigo y hermano, que estás sirviendo en el rebaño del Señor, ya sea como pastor o como oveja, te estimulo para que sigas adelante, para que no temas. Ese buen pastor cuidará de ti, para que puedas seguir fructificando y llevando a aquellos que lo necesitan, para que podamos seguir trayendo más almas a este redil. El Señor te continúe bendiciendo.